El discipulado de los últimos tiempos. Los valores crísticos de un verdadero seguimiento. Muy buenas noches a todos, queridos hermanos, querida familia. Como todos los jueves, intentamos nutrirnos de la palabra de Dios y este jueves no es la excepción. Veo que se están conectando muchos hermanos dentro y fuera del país. Gracias a Dios, llega también algunas personas, no digo comunidades, pero sí algunas personas de los Estados Unidos. Me da mucho gusto. La palabra de Dios no está encadenada, así que con la fuerza del Espíritu Santo llegue a fecundar los corazones de a todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad y que nos siga formateando el alma. Bienvenidos todos, queridos hermanos. Hoy vamos a ver un tema muy hermoso. Y me parece que cada uno de nosotros se ha planteado más de alguna vez ese cuestionamiento: ¿dónde quedó aquella imagen que transparentan los evangelios del discipulado de Jesús? En una sociedad apática, como lo dijo en alguna ocasión el Papa Francisco, apática, indiferente, irreligiosa, increyente, de tal manera que es un tema que estoy seguro con la fuerza del Espíritu Santo va a llamar fuertemente la conciencia a cada uno de nosotros. Me encuentro en la ciudad de Aguascalientes porque uno de nuestros hermanos frailes pasó a mejor vida a la edad de 92 años y venimos a acompañarlo. Y les pedí de favor que me concedieran este espacio para poder grabar en vivo este material que he preparado para todos ustedes. Con el favor de Dios, ojalá que se sigan uniendo más personas, ya van 42 por aquí. Ojalá que se sigan inscribiendo nuevos hermanos, hermanas. Y bueno, comencemos en el nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, en tus manos ponemos nuestra vida, nuestros sueños, nuestras ilusiones. Queremos intentar ser buenos discípulos. Pero, Señor, nos falta tanto por hacer. Nos hace falta tanto crecer. Si no nos das la fuerza de tu gracia, de tu amistad, de tu amor, de tu Santo Espíritu, no podremos ser verdaderos discípulos. De tal manera que en esta tarde, noche, yo te pido por todos aquellos hermanos a los que vaya a llegar esta meditación de tu palabra en esta conferencia, para que les enamores el alma, y ellos también, como los discípulos de todos los tiempos, enamorándose y fascinándose de ti, te sigan a la vera del camino
hasta la consumación de la propia existencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, bueno, pues yo creo que haciendo una pequeña introducción a este tema, que ya lo dije al inicio, el discipulado de los últimos tiempos, porque según la Biblia, Jesucristo es el Señor y el profeta escatológico, aquel que se tenía que revelar al mundo en los últimos tiempos. En consecuencia, todos sus seguidores vivimos desde Cristo en su pospascua, en esa constante referencia al discipulado. Así que vamos a ver qué podemos aprender. Comencemos diciendo, queridos hermanos, querida familia, que todos los seres humanos tenemos que tener bien presente que somos buscadores. Todos buscamos algo, buscadores de infinito. Y todos nosotros seguimos algo o a alguien. Y desde pequeños así lo hacemos. Seguimos costumbres, ¿no es cierto? Costumbres patrias. Seguimos amigos, a tu núcleo de amigos, tu grupo de amigos. Seguimos los parámetros de la familia. Muchas veces también en el mundo de las cosas humanas, pues seguimos también las creencias. Creemos en los equipos de fútbol y los seguimos con ahínco, a todos aquellos equipos favoritos. Las mujeres sobre todo siguen la moda, otros siguen la notoriedad, pero seguimos algo o a alguien. Pero fíjense ustedes, hermanos, que en todos estos seguidores siempre vamos a encontrar a esos, decía, buscadores de infinito, a todos esos sedientos de trascender. Y estamos hablando del siglo XXI, pues todavía esos seguidores se atreven a seguir amando, sirviendo, glorificando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Los que se identifican con la fe, pues agudizan su seguimiento. Tienen un espíritu crítico, de manera que comienzan a clarificar un poco mejor a quién seguimos o qué cosa seguimos. Y de eso vamos a hablar hoy. Es decir, un verdadero discípulo no sigue a cualquiera. Lo dice San Juan, hermanos. Las verdaderas ovejas no siguen la voz de los extraños. Y esto es cierto. Las verdaderas ovejas no siguen a los políticos mesías, sino a los hombres que quieren hacer bien a la patria. No siguen a modas alienantes, no se ponen de parte de los negadores de la vida, de los violentos de nuestra historia. No siguen a los amantes de lo absurdo. Tienen criterio y saben distinguir las cosas. No se sigue a quienes estén detrás de destrozar los valores familiares, a los detractores de la unidad de nuestras familias. Bueno, el auténtico discípulo comienza a aprender cómo ser mejor persona, mejor patriota, mejor padre, mejor madre, mejor sacerdote, en fin, mejor consagrado, mejor hijo de Dios. Por tanto, vean, clarifiquemos las cosas, hermanos, porque tú y yo, si estamos conectados ahora mismo, es porque en el fondo sabemos bien que somos discípulos y a mucha honra, que después veremos que no es precisamente lo mismo a ser bautizados. Lo vamos a explicar un poquito más allá. Discípulo viene de una raíz latina que significa simple y llanamente aprender de un maestro y seguir sus enseñanzas. Ahora, cuando en el Nuevo Testamento se habla de los discípulos de Jesús, se utiliza el griego mathetes, que viene a su vez como un derivado sustantival del griego o del verbo griego matheteuo, que indica el acto de seguir a un maestro,
a una persona renombrada. Por tanto, la palabra discípulo indica el acto de colocarles o de colocarnos detrás de un rabí, de un maestro, y naturalmente asumir un rol de aprendiz. Claro, hasta no llegar a convertirnos un día, también nosotros mismos, en maestros de vida, y hacer lo que el maestro vivió y lo que el maestro nos enseñó. Después hablaremos de cómo el discípulo llega a convertirse en maestro de vida y se replica en otros hermanos. Es un proceso muy interesante. En el mundo de la filosofía, hermanos, sabemos de sobra que Sócrates, por ejemplo, era un gran filósofo, y también él, como Jesús, tuvo discípulos, y uno de sus discípulos fue Platón. Pero cuando Platón se convirtió en maestro, pues tuvo también sus discípulos, entre ellos Aristóteles. Entonces vean cómo está la cosa. Platón generó sus propios discípulos, Aristóteles generó sus propios discípulos, y así cada maestro generaba sus propios seguidores, hasta que llega Jesús y cambia las reglas del discipulado. Él nos pone claramente en su palabra esta directiva: vayan y hagan discípulos míos en todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces ven cómo Jesús manda a sus discípulos lo que conocemos como la Gran Comisión. Así se le llama este texto que acabo de citar, la Gran Comisión. ¿En qué consiste esa enorme comisión, ese enorme encargo para los discípulos? Pues en eso que acabo de decir hace un momento, en intentar replicarse ellos mismos en otros nuevos discípulos que no serán más discípulos de los discípulos. Es decir, no necesariamente tendríamos que decir son discípulos de Pedro, son discípulos de Santiago, son discípulos de Juan. No, Pedro, Santiago, Juan, quien sea, siendo discípulo de Jesús, lleva discípulos de Jesús, replica su ser discípulo en otros, pero el maestro de vida sigue siendo el Señor. Es decir, configuramos desde entonces un discipulado, le llamo yo discipulado crístico. Es decir, discipulado crístico se entiende por un seguimiento, digamos, hermanos, no desatendido, desinteresado, un discipulado más peculiar, un discipulado radical de Jesús, a quien se considera todavía hoy en pleno siglo XXI nuestro Señor, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Maestro. Y así debe de seguir siendo. Entonces, el discipulado crístico, hermanos, es un discipulado escatológico, es decir, es un discipulado de los últimos tiempos. Por eso el título de esta conferencia es así. De tal manera, hermanos, que el auténtico discipulado no va a desaparecer, ni siquiera con la nueva venida de Jesús que llamamos parusía. Como dice Lucas: sin embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? El seguimiento es hasta donde Jesús nos permita. Pero cuando el Hijo del Hombre llega, y para algunos se tarda en llegar, ¿qué sucederá con el discipulado? Esto es lo que nos debe de preocupar, hermanos, que cerremos nuestros ojos para abrirlos a la eternidad de Dios, siendo discípulos, no solo bautizados, lo explicaremos más tarde. Entonces, vamos a tratar de profundizar este texto que he dicho hace un momento, del capítulo 28 del Evangelio de Mateo, en su parte final. Y vean, este texto va a exigir 3 acciones verbales que se refieren al discípulo, lo que tiene que hacer el discípulo, y otra más se refiere a Jesús. Las 3 acciones verbales son las siguientes:
replicarse en el seguimiento de Jesús en otros, bautizarse en nombre de la Trinidad, explicaremos un poquito más, enseñar a otros a cumplir lo que Jesús les ha mandado. Y naturalmente viene posteriormente la certeza de que Dios va a acompañar este proceso cuando Él mismo dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué cosa significa lo primero? Es decir, replicarse en nuevos discípulos, replicar este discipulado. Bueno, pues hermanos, solo un verdadero discípulo puede y debe replicarse en otros. El seguimiento de Cristo, de los padres de familia, debe replicarse en la propia familia. Al menos ese es el sentir de la Iglesia, que los padres formen a Cristo en el corazón de los hijos, idealmente hablando. El seguimiento del misionero, por ejemplo, se replica en aquellos misionados. Y los misionados, a su vez, van creciendo en la fe y están llamados en un momento dado, cuando estén lo suficientemente preparados para ello, replicarse a su vez en su tiempo en nuevos discípulos. Y esto es el mecanismo que se conoce con el nombre de la multiplicación de los cristianos. Así, de los 12 apóstoles que eran, llegamos a ser millones. De tal manera que, repito, un auténtico seguidor de Jesús tiene la preocupación, la tendencia, el deseo, el anhelo de replicarse en otros, convencidos una vez del señorío de Jesucristo. El segundo verbo, decía, es bautizarse en el nombre de la Trinidad, es decir, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto lo hacemos factible en el momento de nuestro bautismo. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Que el verdadero discípulo es un consagrado a la Santísima Trinidad. El bautismo se contempla como una experiencia del creyente, del discípulo, de la misma esencia de Dios que penetra a los cristificados. Por tanto, vean, ser bautizado es quedar inmersos en el misterio mismo de la Santísima Trinidad, la esencia misma de Dios, que es trino y uno. Se hace entonces presente en nuestra vida de los que ya creemos en Él, es decir, de los que ya son discípulos y que estamos convencidos de su señorío. En otras palabras, queridos hermanos, un discípulo es necesariamente un bautizado, pero un bautizado ¿es necesariamente un discípulo? Repito, un discípulo es necesariamente un bautizado, pero un bautizado ¿es necesariamente un discípulo? La respuesta, queridos hermanos, se debe de encontrar en el fondo de nuestra propia experiencia. Imaginen a los que se dedican a hacer el mal. Imaginen a los usureros que lastiman a los pobres. Imaginen a los tratantes de blancas, los que trafican órganos, los que lastiman a los pequeños. Imagínense a los que engañan a grande escala. Todos son bautizados, al menos la mayoría. Se puede afirmar que sus nombres están escritos en registros parroquiales, pero no se puede decir que son discípulos. Es probable que sus nombres están escritos en los libros de las parroquias, de los registros de los sacramentos, pero ojalá que también sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Por tanto, debemos admitir, hermanos, que existen procesos fallidos de auténtico discipulado. Si alguien me pregunta, bueno, Padre, ¿se salvarán todos esos proyectos fallidos de discipulado? Bueno, la respuesta solamente Dios la conoce, hermanos. Solo Dios sabe la respuesta. Pero lo que quiero decir con esto, hermanos, es que después de nuestro bautismo
hay un camino, un proceso de crecimiento para que nosotros, que hemos comenzado bien, siendo bautizados en el bendito nombre, en el Dios uno y trino, no nos saquen de la jugada, no nos desviemos del camino y perdamos la vida eterna. El siguiente texto es: enséñenles a cumplir lo que Jesús les ha mandado. Enseñar es un verbo importantísimo en este texto, hermanos. Indica conducir al discípulo en un proceso de aprendizaje que parece no tener fin. El discípulo se forma siempre, tiene siempre algo que aprender, pero también tiene algo que enseñar, porque el discípulo se debe de convertir un día en maestro de fe para llevar a otros al discipulado de Jesús. Por tanto, es lícito entonces comenzar a preguntarse: ¿quiénes son los verdaderos discípulos? ¿Soy yo verdadero discípulo? Bueno, comencemos a desentrañar este cuestionamiento a través de la misma Escritura. Según las enseñanzas del Santo Evangelio, ¿quiénes son los verdaderos discípulos? Digamos primero que son aquellos que conectan inmediatamente con la persona de Jesús. Después de escucharles, después de ser tocados por la gracia, esas experiencias personalísimas con Jesús les hacen seguir al Maestro, vivir su doctrina, vivir o tratar de vivir como Él vivió y hacer lo que Él hizo. Los discípulos son hombres y mujeres de fe, creen en Jesús y creen a Jesús, es decir, les entusiasma, les fascina su persona, creen y viven su doctrina. La fe ya se les caracteriza por ser una fe de obediencia. Una fe a secas no nos sirve, una fe de obediencia, esa es la que agrada a Dios. Jesús no solamente convence, no solamente fascina, también se asumen los criterios de su palabra y el discípulo comienza poco a poco, paulatinamente en su vida, a hacer suyo el programa ético de Jesús, su imperativo ético del deber ser cristiano. El seguimiento para los evangelios, seguimiento de Jesús, exige dejar algo atrás. Y eso se ve también en los discípulos. Abandonan las comodidades, abandonan los vicios, abandonan las inmoralidades, abandonan las famas, a veces hasta las ideas que no estaban más en la sintonía con la voluntad de Dios. Y un discípulo va corrigiendo el camino. Tenemos ejemplos loables, comenzando por Pablo, que se equivocó el camino, pero reactivó su seguimiento en Jesús y llegó a ser un enorme discípulo de Jesús. Y así podríamos hablar de Nicodemo, de José de Arimatea y de todos los discípulos, incluyendo algunos fariseos que lograron encontrar el reino de Dios en la predicación de Jesús. Entonces, ¿qué requisitos requiere Jesús para convertirse en auténtico discípulo? ¿Cuáles son sus exigencias? Bueno, primera exigencia, vamos a hablar de al menos 9. La primera exigencia, hermanos, es emular al Maestro. Emular al Maestro. Jesús ora, entra gustosamente en intimidad con el Padre. De esta manera, el discípulo verdadero ora también y fortalece su fe ante la mirada amorosa del Padre. ¿Qué más hace Jesús si lo queremos emular? Jesús sirve al hombre, entra en contacto con su realidad biológica, psíquica, social, trascendente y sirve al hombre. Bueno, pues también el discípulo debe aprender a servir a los seres humanos con esa docilidad y con esa generosidad de espíritu. Vemos también que Jesús perdona, justifica, amaestra a los demás, y el discípulo verdadero hace lo mismo con los demás, se gasta la vida sirviendo
especialmente a los más necesitados. Ven entonces, hermanos, el servicio es una característica distinguida del auténtico discípulo. Habrá personas que solamente buscan ser servidas, pero Jesús nos dice: yo les he lavado los pies, sirvan también a los demás. Y yo soy el Señor, y me he puesto de rodillas para poderlo hacer. Hagan otro tanto ustedes. El buen discípulo emula a Jesús y sirve al hombre necesitado. Segundo elemento, el discípulo intenta amar a la propia familia, a su prójimo y hasta a los enemigos. Pero hay una jerarquización en este amor. Primería el amor al maestro. Por eso dice el Evangelio: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Es la clásica manera de expresar de un judío que aparenta una contradicción cuando no existe. Se trata de primeriar, como diría el Papa Francisco, primeriar el amor. Y Dios se merece nuestro amor por encima de todo. Tercero, el verdadero discípulo no se busca a sí mismo. Es otra característica del discipulado de los últimos tiempos. El verdadero discípulo, como San Juan Bautista, no tiene afán de protagonismo. No sufre porque no sale en la foto. No renuncia fácilmente cuando no escuchan los demás sus ideas, sus propuestas. El verdadero discípulo más bien huye del ídolo de la notoriedad, huye de ese ídolo de la notoriedad. Por eso dice Jesús: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cuarto, el discípulo verdadero, hermanos, permanece hasta que muera. Permanece en esa actitud de siempre escucha de la palabra, siempre escuchando su palabra. Por eso dice el Señor: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y es verdad. Entonces, el verdadero discípulo no se desconecta jamás de la palabra. Aunque esté viejito, hay que seguir siempre al Maestro. Y la expresión más común es a través de la oración, y esta a través de la palabra. La lección divina es un elemento eficaz para entrar a esta dimensión de orar la palabra de Dios. Quinto, el auténtico discípulo tiene un corazón generoso como el de su Maestro. Sabe compartir sus dones, sus gracias, sus carismas con los más necesitados. Sabe ser solidario. Por tanto, vean, una persona insolidaria, hermanos, agarrada, usurera, al contrario, que está utilizando siempre a otros para llevar el agua a su molino, no puede ser un verdadero discípulo. Por eso dice el Señor: quien se aferre a sus bienes no puede ser mi discípulo. Tener generosidad del corazón y sabernos dar y saber dar a los demás lo que conviene, lo que necesitan, es un signo tangible del verdadero discipulado. Sexto elemento: el verdadero discípulo vive siempre en la exigencia del amor caritativo. Y se atreve a amar espiritualmente aún a quienes no son sus amigos. Esto es extraordinario. Por eso dice el Señor: en esto conocerán que son mis discípulos si muestran amor unos a otros. Y en otra parte, si logran amar a sus propios enemigos. Esta quizá, hermanos, desde mi punto de vista, es la parte más exigente y más complicada del discipulado. Pero, aunque difícil, es posible. Y luego podríamos añadir un séptimo elemento, pero a manera de contraste en el seguimiento. Atención, porque esto es demasiado importante como para no notarlo. Escúchenlo, hermanos, escúchenlo, porque detrás de esto podemos encontrarnos nosotros mismos. El verdadero discípulo, atención, conoce sus propias limitaciones, conoce sus imperfecciones,
conoce su fragilidad, pero no se desanima. No se desanima. Confía siempre en la fidelidad de Dios, en su gracia, en su amor, en su misericordia, en su tolerancia, en su amor. El verdadero discípulo, delante de su propia fragilidad, nunca se pierde, se mantiene firme, porque confía más en la misericordia de Dios que en la grandeza de sus pecados. ¿Quieren un ejemplo? Bueno, ahí les va este ejemplo. 2 discípulos de la camarilla de Jesús traicionan al Maestro, blasfeman al Maestro. Sin embargo, uno de ellos, Pedro, regresa arrepentido. Percibe su fragilidad, pero confía en la fidelidad de Jesús, en su misericordiosa mano. Judas no. Judas cae en su propia trampa mortal de creer que su pecado es demasiado para ser perdonado. Y él decidió su propio destino. El suicidio fue el resultado de su traición. De tal manera, queridos hermanos, que cada quien, ¿por qué digo esto y lo enfatizo? Porque muchos, por un perfeccionismo mal entendido, se pierden de ánimo ante cualquier fragilidad. Hay que seguir adelante, hay que seguir a Jesús. Esto es sumamente importante. Y no te desanimes, hermanos. La gracia del Señor te sostiene siempre. Octavo elemento, el discípulo no se siente nunca solo. ¿Por qué? Porque Jesús ha derramado sobre él su Santo Espíritu. El Espíritu Santo nos guía y es el Espíritu emanado de la esencia del Padre y de Jesús. Por eso dice Juan 15:26, yo les enviaré desde el Padre el Espíritu de la verdad que proviene del Padre. Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio. Por tanto, vean, no existe un discípulo que no haya tenido su propio Pentecostés. El Espíritu se convierte desde entonces, hermanos, en la garantía del triunfo del discípulo como discípulo. De esto hablaremos un poquito más adelante. Noveno y final. El discipulado verdadero incluye el cargar la cruz, hermanos. Es una cruz cotidiana. Vamos a explicar un poco. Mateo 16:24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto significa que seguir a Jesús con radicalismo evangélico significa arriesgarse a sufrir con Él. Por eso, dice Jesús, felices ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga, levante calumnias. Más bien, dice Jesús, alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. De tal manera, hermanos, que no puede haber discípulos a medias. No puede haber cristianos tibios. Las bienaventuranzas nos hablan del riesgo de complicarse la vida por Jesús. Y bueno, esto nos va a llevar a un siguiente cuestionamiento. Atención, no es lo mismo seguir al Señor en el bienestar que seguirlo en la persecución. No va a ser lo mismo, hermanos. El verdadero discípulo se prueba en la persecución, en el desconcierto, en la angustia, en las dificultades de la vida. No es lo mismo seguir a Jesús en la salud que seguirlo cuando se está enfermo. No es lo mismo seguirlo por algún tiempo que seguirlo toda la vida. No se puede seguir a Jesús por temporadas o abrazar la fe cristiana al 100, pero por temporadas, por épocas. También
podríamos añadir que no es lo mismo seguirlo en la calma que seguirlo en las tempestades de la vida. Una cosa es seguirlo cuando todo me va bien, otra, seguirlo aunque me esté yendo mal. Por eso diría Santa Teresa: Señor, no te pido que me quites mis pesares, sino que me des una espalda más ancha para cargarlos. Entonces, hermanos, ahí está. Una cosa es seguirlo en la abundancia y otra seguirlo en tiempo, como decimos, de vacas flacas. No es lo mismo, no es lo mismo, pero es ahí donde se ve quién es quién. Una cosa es seguirlo cuando no se ha sufrido para nada, y otra seguirlo cuando perdiste a un ser querido. El discipulado verdadero no está exento del dolor y del sufrimiento humano. Pero Jesús no engañó a nadie, no engañó al discípulo. Por eso dijo: si en verdad quieres seguirme, carga tu cruz. La responsabilidad cotidiana es complicarse la vida por aquel que ya se la ha complicado antes por nosotros. Y entonces el discípulo sabe dónde aferrarse, sabe dónde y cómo sostenerse. Por eso los avatares de la vida, las complejidades de la vida, las tempestades de la vida no pueden hacer mella en el corazón decidido y confiado de un auténtico discípulo. Ahora bien, naturalmente que debo de ser claro, porque hay de discípulos a discípulos, hermanos. Los contextos sociales y culturales afectan de diversas maneras el discipulado. Me explico mejor. Imagínense ustedes que existen discípulos en China. Pues el discipulado chino va a ser muy distinto a los discípulos en Corea, a los discípulos en Japón, a los discípulos en Italia o en cualquier otro país. Cada pueblo tiene sus dificultades, cada pueblo tiene sus culturas, sus regímenes políticos, sus costumbres, que naturalmente van a incidir en la forma como ejecutamos el discipulado. Existen, por ejemplo, historias muy conmovedoras de la fe heroica del pueblo chino, ¿no?, o japonés o coreano, como las historias conmovedoras de los mártires antiguos de la primera generación de cristianos, ¿no?, sometidos por el Imperio Romano, grandiosos héroes, grandiosos seguidores del verdadero Dios. Entonces, también nosotros particularizamos nuestro seguimiento porque somos latinoamericanos. En América Latina el discípulo tiene su propio escenario político y cultural. El seguimiento de Jesús en las realidades históricas y sociales y culturales nuestras es muy distinto y por tanto tiene sus desafíos. Los discípulos crísticos, es decir, los verdaderos discípulos, deben afrontar a menudo cosas que ustedes y yo, que somos latinoamericanos, lo sabemos muy bien. La corrupción de gobiernos, las leyes abortivas discriminatorias, lesiones generalizadas a la dignidad humana y los distintos signos de muerte que vemos a nuestro alrededor, marginación social, pobreza extrema, extremadamente ricos y extremadamente pobres, desigualdades sociales, injusticias, saqueos, cinismos políticos, narcotráfico, violación de derechos humanos, destrucción ecológica, opresión del mundo de los indígenas, explotación de la mujer. ¿Quieren más? Explotación de menores. Esa es nuestra realidad. Y ya lo sé, hermanos, no es fácil ser auténtico discípulo de Jesús en nuestro tiempo y en nuestra historia. No es fácil, hermanos, pero tampoco es imposible. La odisea más grande, digo yo, para el discípulo de hoy consiste en continuar sirviendo a los hermanos y morir en la raya. Dios me conceda a mí y a cada uno de ustedes esta gracia.
nos conceda morir en la raya como auténticos, como verdaderos discípulos suyos, amando lo que Jesús amó, deseando que su reino venga a nosotros, que se cumpla su reino en nuestras familias y que siga ayudando a los más desprotegidos de nuestra sociedad contemporánea. Ahora bien, hermanos, debemos aprender otra gran verdad. El conjunto de discípulos que se organizan genera lo que nosotros llamamos la eclesía, que el término griego hace evocación de un conjunto de personas, una asamblea que se reúne. De tal manera que cuando el discipulado crece, queridos hermanos, pues crece junto con él el deseo de conformar iglesia, de conformar fraternidades, asambleas, grupos humanos, cohesionados y consolidados por objetivos de fe, por ideales de fe, por una misma esperanza. Por ello, en pleno siglo XXI, uno de los elementos que distingue al discípulo crístico, al discípulo verdadero, es el deseo de conformar iglesia, de formar iglesia, el deseo de agruparse. El verdadero discípulo escatológico, el discípulo de los últimos tiempos, o está de alguna manera sintiéndose familia eclesial en grupos e instituciones, en asociaciones públicas de fieles, en grupos diversos, ¿no? Pero se siente unido a la iglesia. Y esto también es un claro distintivo de su perfecto discipulado. Por eso Jesús, haciendo discípulos en Cafarnaúm, llegó a decir: este es mi hermano, esta es mi hermana y mi madre, porque aquel que cumple la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esto lo dijo Jesús. Y ese texto yo le podría intitular Génesis eclesial, porque la iglesia y el discipulado son dos conceptos consecuentes. Decir discípulos es pensar en la iglesia, y decir iglesia es pensar en discípulos. Aquellos auténticos seguidores de Jesús mantienen en alto la bandera del remar a veces contra viento y marea, contra corriente, sirviendo hasta que duela, pero sin dejar de anhelar esa recompensa gloriosa del reino de Dios, la vida para siempre. Dios entonces nos conceda ese anhelado don que anhelaron otros discípulos antes que nosotros, hermanos. Pero si yo les pregunto ahora mismo, hermanos, ¿quién demuestra no ser un verdadero discípulo crístico hoy por hoy? ¿Quién demuestra que no lo es? Primero, quien da culto al individualismo. ¿A qué llamamos individualismo? Bueno, es una teoría sociológica que subraya la importancia del individuo por encima de las normas sociales, religiosas, culturales. Lo que importa es la propia voluntad del individuo por encima de otras voluntades. Lo que importa es la opinión que se tiene a nivel personal sin escuchar a las otras. Esto es un individualismo craso, pero un auténtico discípulo de Jesús no es una persona individualista. ¿Saben por qué? Porque el verdadero discipulado ajusta su voluntad a la voluntad de su maestro. Por eso dice el texto que acabo de citar: aquel que cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es decir, conforma iglesia. Conforma iglesia. De tal manera, queridos hermanos, que tenemos una sinergia, discípulos trabajando juntos por un ideal, que es un ideal grupal, es un ideal de asociación, es un ideal eclesial, como sea, o un ideal de familia inclusive. Por tanto, vean, aquí hablamos de una portada social de la fe del verdadero discípulo. Y hay un criterio base. El criterio base es que un verdadero discípulo no vive solo para sí, hermanos, sino en función de los demás. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo Dios, no se puso a descansar, no se puso a pasarla bien, no vino a la tierra para echarse unas vacaciones, ¿no?
¿Qué dice Lucas en los Hechos de los Apóstoles? Pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el mal. Ojalá que cumpliéramos esa misión los que somos y nos sentimos sus discípulos, aún en nuestra fragilidad humana. De tal manera que no podemos encapsularnos en comodidades. La exigencia del reino es salir fuera de nosotros mismos y ir al encuentro del hombre en una actitud de servicio. Se hizo pobre con los pobres Jesús, vivió como peregrino y extranjero, probando la misma suerte de los migrantes de nuestro tiempo. Se acercó al hombre que sufre, al enfermo, al anciano, a los pecadores, a las prostitutas, a los niños, a las mujeres. Qué extraordinaria portada universalista e incluyente de Jesús, nuestro Maestro. Hay que aprenderlo. Segundo elemento, desde el Evangelio, hermanos, es difícil pensar en un discipulado, ¿cómo diré?, solitario, al estilo ermitaño. El discípulo no es un ermitaño. El individualismo se considera uno de los retos más evidentes que tiene la Iglesia, y el magisterio de la Iglesia ha condenado estas formas individualistas que dañan naturalmente la obediencia a la Iglesia, la obediencia a los ministros, y que entra en un caos verdaderamente social. La identidad cristiana se vive desde la fraternidad, desde la eclesía, desde el grupo, desde la familia, ¿sí? Una fraternidad ciertamente de hombres y mujeres libres, con la posibilidad de seguir creciendo como personas dedicadas en lo poco o en lo mucho al servicio recíproco, hermanos. En esta fraternidad ideal se incluyen los hermanitos impedidos para que no los saquemos de la jugada, los enfermitos, o como les llamamos nosotros, los colmados en juventud, para no llamarles ancianos. También ellos participan del discipulado. También se sigue a Jesús desde el dolor, desde la soledad, desde el anhelo. Quisiera, pero no tengo la capacidad. Pero soy discípulo desde dentro de mi corazón, desde dentro de mi alma. Así dice San Pablo en su carta a los Colosenses, un texto bellísimo, hermanos, un texto bellísimo. Me alegro de mis padecimientos por ustedes y completo, dice Pablo, en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en beneficio de su cuerpo, que es la Iglesia. Es un texto muy significativo. El discípulo entonces es siempre útil para la colectividad hasta que se muere, hermanos. En el discipulado auténtico, atención, no podemos hablar de pensiones, de retiros voluntarios. Se es discípulo hasta que cerramos nuestros ojos y los abrimos a la eternidad. Bendito sea Dios. Nos dé esa gracia a todos. Un elemento más. Tercero, el lenguaje del discípulo, atención, es contrario al lenguaje del mundo. Es contrario. Mientras el mundo lucha con fuerza para acaparar poder, riqueza, competitividad, notoriedad, la influencia, la eficacia que se vive en nuestra sociedad actual, ¿no? El discípulo vive y proclama otros valores. Por ejemplo, la libertad ética, la dignidad de la persona humana, el respeto por la vida, el respeto por la creación, la solidaridad, el perdón, el anhelo del cielo, la capacidad de escucha, la caridad perfecta. Este lenguaje es a veces distinto o inclusive contrario al lenguaje del mundo. Cuarto elemento, los buenos discípulos establecen criterios comunes, de tal manera que nadie se siente más que el otro. Si alguno inspirado por Dios asume, por ejemplo, un proyecto común, hermanos, los demás le echan el hombro para que suba, para que realice aquello en bien de los demás. No es que se le aferran a los pies para que no suba, todo lo contrario. 5. Los auténticos discípulos de Jesús conforman una fraternidad
abierta a todos, incluyente y jamás excluyente. El verdadero discípulo no apunta con el dedo: ese es divorciado vuelto a casar, aquel está viviendo mal, aquel está haciendo esto, porque Jesús no hizo eso. No podemos ser mordaces en la crítica con algunos hermanos que tienen historias diferentes. Hay que aprender a amar a aquellos que están a nuestro alrededor y tratarlos con el respeto que merecen por ser creados a imagen y semejanza de Dios. Esto hay que aprenderlo, hermanos, porque a veces no lo hemos entendido del todo. De tal manera que ser una comunidad de discípulos solidaria en obras, más que en palabras, hermanos, porque a veces nos contentamos solamente con hablar, pero hacemos poco. Un verdadero discípulo habla lo que tiene que hablar, pero sobre todo actúa, se compromete, se responsabiliza, trabaja, porque es obrero de Cristo. Una fraternidad entonces que, ¿cómo decir?, establece un servicio recíproco. Esta vez yo te sirvo, hermano, pero yo estoy seguro que tú también me vas a servir de alguna manera. Eso es hermoso porque ponemos sobre la mesa los dones, las gracias que Dios nos ha dado, las compartimos. Servicio recíproco, no solamente de aquí para allá, también de allá para acá. No estar ahí para ver qué me dan o a ver qué provecho saco de esto. Estar ahí para ver qué puedo ofrecer y qué puedo donar a otro. Como dice el refrán popular, ¿no?, que conocemos: de tanto dar las gracias se queda la tierra estéril. Hay que recibir y dar gracias, eso es evidente, pero también hay que compartir y ser generosos, eso es aún mejor. Una comunidad de discípulos que sabe escuchar y que se da el tiempo para hacer sentir al otro que existe, que no está solo, que nos interesa. Fíjense, hermanos, una brevísima anécdota. Conozco un frailecito que se llama Francisco, y ese frailecito es un hombre muy serio. Aparentemente no quiere hablar con nadie. Me senté con él y le mostré confianza, le presté mis oídos y simplemente dejé que se expresara. Hermanos, se pueden sorprender de lo que puede hacer la capacidad de escucha, y el mundo está hambriento de ser escuchado. Hay que prestar nuestros oídos, tener los oídos de Cristo para aquella humanidad necesitada de ser escuchada. Ese fraile se fue contentísimo, le pude ver en su rostro. Estaba hambriento de ser escuchado, como quizá muchos de aquellos que nos escuchan ahora están hambrientos también de ser escuchados. Pues bien, finalmente, hermanos, cerrando esta charla, decirles que un verdadero discípulo no entra en duda existencial, nunca. No se siente vacío de sentido, no entra en ansiedad. La fuerza de su fe lo sostiene en los momentos más dramáticos de su historia. Como dijo el Espíritu Santo a San Pablo, que ya no hallaba qué hacer porque donde quiera le estaban dando de golpes y lo dejaban medio muerto. Y el Espíritu Santo le hablaba al corazón y le decía: te basta mi gracia, te basta mi gracia. El verdadero discípulo puede perder batallas, pero sabe bien que el combate final, el triunfo definitivo, es suyo. Por eso dice Jesús: no teman, crean en mí, yo he vencido al mundo. Es decir, que en Jesús nuestro Maestro estamos destinados los verdaderos discípulos a ser siempre triunfadores, a ser siempre vencedores. Un verdadero discípulo sabe bien que por su fe, por la fuerza del Espíritu Santo, por la amistad con el Señor, tiene el triunfo asegurado, porque el Señor nos lo ha prometido. Yo estaré con ustedes, no los dejaré solos.
Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, hermanos, pues no los quiero cansar con más meditación sobre este tema. Espero que pueda servir a aquellos que van a escuchar esta conferencia a convertirse en auténticos, en verdaderos discípulos de Jesús. Enhorabuena a todos los que se consideran tales, porque son vencedores, porque son triunfadores, y que la gracia del Señor los acompañe siempre, mis hermanos. Y bueno, pues gracias a todos por escucharme. Hoy me escucharon un poquito más, pero luego la conferencia diferida da también sus frutos, sus dividendos. Y alguno de ustedes me había dicho en sus comentarios que la bendición que yo doy al final les ha servido mucho, que verdaderamente sienten la presencia de Dios con mi bendición sacerdotal. Así que, hermanos, recíbanla con humildad. Les doy mi bendición sacerdotal. El Señor esté con ustedes y los bendiga la Santa Trinidad misericordiosa, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Gracias por seguirme.